fuerte, surge el el infarto. Fíjate que una vez escuché por ahí de una persona que encontró un pedazo de cráneo de una persona que falleció en un accidente. Ah, sí, sí. Y ya alguien me le dijo que lo guardara, que porque Ujú. eso le iba a llevar suerte. Lo que hizo esta persona es que agarró el pedazo de cráneo y pues lo fue a dejar a la tumba de la persona que había fallecido. Ajá, Ya sabes que cuando pasan accidentes, o sea, los peritos y todos los que llegan, pues, no recogen todos los restos, o sea, Los lo que así peritos. el caso es que no recogen todos los restos. Ujú. Y siempre pasa que dejan ahí algún resto, que un dedo, una mano, o sea, más que nada en los accidentes graves. Y lo que pasó con esta persona pues, es que encontró este pedazo de cráneo Ujú. y pues para ahí alguien le dijo, pues guárdalo porque te va a traer suerte, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Algún brujo? No. No sé, Ah, solo platicó así que alguien le sí. dijo. Ujú. Y dice que esta persona pues no, lo que hizo fue que fue y lo fue a dejar así. Después, cuando platicó que tenía el pedazo de cráneo, Ajá. alguien por ahí en la plática le dijo, pues lo hubieras guardado, te hubiera traído suerte, ¿no? Ujú. Pero pues no, esta persona no decidió no guardarlo y dice que lo va a dejar al lugar del difunto. Ujú. De ahí en fuera, pues también, pues igual y si lo conservó, no sabemos. Ujú. Como un relicario, pues fíjate, los relicarios también en la Iglesia Católica, que supuestamente eran restos de santos. Como una reliquia. Ah, por eso Por eso les el llaman nombre del relicarios. relicario. Ajá. Y pues eran dedos, que será Eso ya es medio loco. supuestamente leche de la Virgen María y cosas por el Qué estilo. tontería. Eso ya es como adoración a los Pues, muertos, ¿no? no sé, igual Culto a sí. la muerte. Pues no sé, el caso es que pues según supuestamente guardaban sus pedazos. Ujú. Incluso hay una iglesia muy famosa que es la de San Francisco, donde están los restos de un monje Ujú. y le faltan los dedos, o sea, le faltan los dedos de los pies. Ah, sí, sí, me tocó Porque ver. dicen que las personas iban y le Es en arrancaban los Puebla, ¿no? pedacitos. Es en Puebla, sí, Sí, exactamente. alguna vez viajé para allá y me tocó ver esa iglesia. Está sobre un Y bulevar, sí entré a ver, estaba en un cajón como hecho, era un ataúd transparente, ¿no? De vidrio, yo creo. hecho como con Mira, adornos de plata. tiene Y muchos sí años que no fui para allá. y sí le faltaban los deditos de abajo. Y sí comentaron que era porque la gente iba y le arrancaba los Exacto. pedazos. Ajá, Que sí, porque sí. según era un santo y eso les iba a curar, ¿no? Qué Entonces, locura, ¿no? desde gente que muele pedazos de restos Ujú. para dárselos de beber a sus personas, sus familiares enfermos, hasta gente que los conserva porque cree que les traerá suerte, ¿no? Ujú. Y pues también desde las culturas, por ejemplo, hay una cultura, bueno, no es una cultura, es una práctica que se llama palo mayombe. Ujú. Palo mayombe consiste en conseguir un palo, una caña hueca. Ujú. No sé de qué es porque también las hormigas se ahuecan las ramas de los árboles, Ujú. pero no sé exactamente cuáles son los materiales que se ocupan, pero Ujú. consiste en que ese palo lo rellenan con muerto, con los restos de ¿Ceniza? un cadáver. O los restos No, los así. restos de algún cadáver, como tierrita, pues ya sabes que el muerto se Ah, o sea, descompone. es un muerto ya que ya Sí, es lleva un muchos muerto que años. ya lleva años ahí enterrado, o incluso hay rituales que requieren muertos frescos, o sea, que apenas hayan muerto apenas, ¿no? Ah, Que le sacan el cerebro, le sacan piezas para hacer cierto pero, tipo de rituales. pero no rellenan un palo con esos restos, ¿no? El palo Ajá, mayombe es que lo rellenan, lo retacan bien, no ajá, sé qué tanto le hacen, lo ritualizan y sí. después esa especie de palo se vuelve como su cetro de poder Ujú. y supuestamente le atribuyen magia o no sé qué cosa, cómo lo ocupen, pero pues tiene restos mortuorios de un cadáver, de alguien que Sí, fue una persona. es como hacer una especie de pacto o algo así con los difuntos, ¿no? Pues yo supongo que sí, no sé Mm, exactamente en qué consiste, pero pues es un cadáver, ¿no? Y, o sea, siempre la gente como que se ha sentido muy llamada la atención, pues, por la muerte, por los cadáveres. Te digo, los por la accidentes, muerte, ¿no? O sea, por lo sí, desconocido. Fíjate que yo he visto mucho esto en la Iglesia Católica y no es que yo vaya en contra de ningún católico, ¿no? Cada quien tiene sus creencias. creencias, ¿ah? Pero yo, o sea, en mi percepción de que he notado que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene mucho esto, ¿no? De que como la adoración a los difuntos, porque en sí, por ejemplo, los santos que te presentan, que Esos San ya Simón, están difuntos. No sé, bueno, tienen muchos, ¿no? Fíjate, hasta te muestran las formas en que murieron, y así los representan. Ándale, y entonces así como que ellos dicen, no, no los adoramos, nosotros pedimos porque ellos son intercesores, pero pues realmente ¿cómo sabes que son intercesores si ya se murieron, ¿no? O sea, y aparte de hacerte como que esas imágenes, bueno, dice en el libro que ellos estudian y todo, pues ahí yo he leído parte y dice que pues no te harás imágenes de nada, ¿no? Y ellos se hacen imágenes pues de los santos que estuvieron y que llevaron una vida santa y que tampoco tenemos cómo comprobar que realmente llevaron una vida santa. Aparte de eso, por ejemplo, tienen Supuestamente tienen imágenes de sus... Jesús. Tienen imágenes de Jesús y bueno, ¿cómo saben cómo era Jesús, no? O sea, tampoco creo que hay registro
de eso, Pues o se sea, les reveló, ¿no dicen? En sus no. visiones y esas cosas. Bueno, Yo pero creo por que ejemplo, eso tú es lo sueñas, tuyo. yo sueño y a poco digo, no sé, Bueno, pero pues es la creencia, es por ejemplo, no sé, tú a lo mejor sueñas un dragón esta noche y se te ocurre creer en ese dragón y luego le haces una figura y dices que ya ese dragón es, no sé, lo que tú creas que es. como que tú Como crees que decir, es ah, ese eso. dragón es el universo y se me reflejó en el sueño Bueno, pero yendo al y tema de más los si, y difuntos, más si eran adictos a sustancias, mm, pues con mayor razón. pues ahí tenemos a Miguel Ángel, a Da Vinci, Bueno, pero estamos en el tema de los difuntos y yo lo que quería comentar es, por ejemplo, que ves que sacaron recientemente un santo de un niño que se murió y eso hasta lo sacaron así con su chamarra y sus tenis y hasta la marca le pusieron, ¿cómo se creo, a llama? la Es imagen. brasileño ese santo, ¿no? Pero no recuerdo su nombre, es Ajá, el más reciente. y ajá, de ellos. Y entonces así como que a mí yo dije, bueno, esto es como que, no sé, un culto, no sé, a los difuntos, a la muerte, por así decirlo, Tiene porque su es una laptop, forma ¿no? de Sus representarlo. audífonos y su... Ándale, y incluso por ahí hubo quien dijo, no, pues es una forma de mantenerse, ¿Vigentes? vigentes, de mantenerse, ¿A la moda? ajá, como de atraer adeptos a su religión, porque pues ya sabes que la finalidad de ellos muchas veces es recabar, no sé, tanto Fondos. dinero, fondos, Dinero, ajá, pues sí. sí. Como lo que tienen aquí en México, la famosa Virgen Basílica de Guadalupe. guadalupana, ajá. Yo he escuchado de la basílica Ujú, que debajo de las alcancías pues son toneles enormes, pero creo que eso es más una leyenda urbana, que había ujú. toneles enormes que se llenaban de dinero. Porque dicen que abajo hay baños sanitarios o algo así. Sí, también. Y que también recaudan mucho de eso. O sea, Pues sí, imagínate cuánta bastante, gente va imagínate. y ahí sí no te puedes evitar irte al baño, hacer ahí al baño, ¿no? O sea, toda la gente Básicamente va es un baño corriendo. gigantesco debajo. Imagínate cuánto dinero nos recaudan, ¿no? Del Pues no mamá sé, del creo que el baño es baño. gratis, ¿no? ¿O no es gratis? La verdad nunca me he acercado, nunca he ido, pero sí, sí me han Yo lo que sí comentado. he Tengo ido, conocidos muy cercanos que me han lo dicho que abajo hay baños y baños. así. No sé Yo, si alguien, si estoy equivocada, pues alguien que me avise que estoy mal, ¿no? yo lo que he visto es que recaudan muchas veladoras. Imagínate si toda esa cera la vuelven a revender. Nada más de eso sacarían muchísimo dinero. Y si la tiran a la basura, pues qué desperdicio. Porque, o sea, tú llegas, o sea, llega la gente con su cera, la pone, la prende, y yo creo que a los, no sé, a los 2 minutos ya la están quitando, porque llega más gente, o sea, ahí la gente se tiende al vapor, uno tras otro, uno tras otro. Sí, pues eso es lo que a mí también me sorprende porque fíjate que mucho de lo que tiene la Iglesia Católica pues también lo tienen, por ejemplo, los brujos, los santeros, pues vengo de una familia que eran pues católicos, ¿no? Tenían imágenes en casa de la abuela y pues ya de ahí mi bisabuelo fue ¿Tiempero? fue tiempero, ajá, y también curaba gente, curaba niños, o sea, le llevaban niños para curarlos de aire y esas cosas. La verdad nunca me sentí atraída ni o sea, me llamó la atención. Nada más así como verlo y irme, ¿no? Por ahí a jugar. Era una niña. Pero recuerdo que cuando en alguna ocasión ya mayor fui a acompañar a alguien para que fuera, según a que le hicieran unas limpias o algo así. Y pues sí, llevaban esto de las velas, agua bendita y todas esas cosas, ¿no? Con los brujos, con los que hacen ese tipo de rituales y trabajos, ¿no? Y es lo mismo, o sea, los elementos que utilizan en la Iglesia Católica, incluyendo las imágenes y todo eso. Pero aparte, como que ellos tienen, por ejemplo, en el caso de los santeros, tienen esta parte de sus ídolos, ¿no? Que se van sincretizando con el catolicismo, por ejemplo, las famosas vírgenes, ¿no? Tienen su equivalente con la santería y, por ejemplo, si tú buscas el significado de algún santo, para qué es, y en la santería también, y te sirve para lo mismo, y hasta tiene los mismos colorcitos y cositas así, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno muy común es el famoso niño divino o el niño Pero digo, no, niño rosado. el niño que arrullan, por ejemplo, en Navidad y eso. Es el Y niño en la rosado. santería también tienen un niño y también tiene, por ejemplo, una virgen que carga un niño negrito. En el catolicismo también tienen una virgen que carga un niño. Y te dicen que son los mismos. Y, por ejemplo, en el caso Pues creo que desde Horus, el ¿no? catolicismo, sí, O sea, creo que es ajá, misma leyenda. Me sí. parece que él nace de una virgen y dice en algún momento yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto ya es de la cultura egipcia y es muchísimo, muy antiguo, más antiguo que Jesús. Y básicamente toma la misma frase y Jesús la repite en una parte de la Biblia. Y no es la única, digamos, o sea, creo que desde mucho tiempo atrás tenemos esa misma historia donde una virgen tiene un hijo. No sé, como que era, santificaban mucho o ponían mucho en alto lo que es a la virginidad. Incluso, o sea, Jesús no es el único que nace así.
También en México, en Mesoamérica, pues la... Yo de lo que estoy hablando es de las imágenes como tal y Sí, del valor que se les da y de que, por ejemplo, tú llegas a una iglesia católica y encuentras una estatua de una mujer cargando un niño y tú llegas, no sé, a un consultorio de un brujo, vidente, como le quieran llamar, y encuentras igual una virgen ahí con un niño cargando y cosas así. Y ellos, por ejemplo, pues practican todo eso que tiene que ver el esoterismo, lectura de cartas, o sea, cosas que a lo mejor si tú le preguntas a un sacerdote, él te va a decir, no, eso no, y así, ¿no? O sea, pero al final de cuentas están utilizando los mismos elementos, entonces ahí es donde ya dices, ¿dónde hay una separación entre... pues es que no la hubo. Lo que pasa es que ya desde 1810 hubo un tiempo en que incluso la Iglesia Católica y la que conocemos actualmente como brujería eran prácticamente lo mismo. Ujú, Obviamente hubo un momento en que se empezaron a separar los caminos y pues ya unos fueron por su lado, son los, digamos, los brujos, que por ujú, cierto muchos son de ellos son católicos, o sea, también tienen sus santitos, sus imágenes, como lo que decías, y salen en sus pueblos, en sus procesiones y hacen cosas por el estilo, ¿no? Por sus iglesias. ujú, Y independientemente de todo eso, pues creo que sí, o sea, hubo un momento en que la religión ujú, católica, como lo que conocemos actualmente como brujería, ujú. eran básicamente lo mismo y era aceptado. Entonces, aunque también llegó un momento en que lo empezaron a considerar como algo de gente ignorante, de gente tonta, de gente que no sabía nada. Pues yo te voy a decir algo, mira, desde que yo era muy pequeña, sí tenía mis abuelos que eran católicos. Pero te voy a decir algo, a mí francamente, estar en un cuarto sola con imágenes ahí, a mí me daba mucho miedo. O sea, a mí de hecho las imágenes, así, entrar a una iglesia y ver imágenes, y sí, yo no sé a cuánta gente le pasa esto, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me daba como que, no sé, sentía algo raro, no sé, y estar cerca de una virgen me daba mucho miedo. Incluso estar así dentro de una iglesia, me tocó en una, dos, tres ocasiones entrar con las iglesias vacías y haz de cuenta, pues la iglesia estaba sola y haz de cuenta que era como sentir que te miraba, ¿no? O sea, y voltear y no hay nadie, pero tú sentías como una presencia y sentías algo bien feo, o sea, un escalofrío. Yo en mi caso personal, yo sí sentía eso, o sea, temor hacia las imágenes, no sé, como que sentía que me estaban mirando, no sé, algo raro. Siempre no sé, y sobre todo las imágenes de Jesús así ensangrentado, así, o por ejemplo que está en el ataúd, no sé, me daban un temor muy feo. Y aparte, en una ocasión me tocó entrar a misa y me tocó estar del lado donde estaba el ataúd. Y yo sentía horrible, o sea, yo sentía que de repente, no sé, de reojo mirar así, porque sentía que de repente se iba a levantar y me iba, no sé, a jalar y era un susto terrible. Yo tenía que ver unos 6 7 años y yo sentía ese miedo. No sé a cuántas personas les suceda esto. A lo mejor es como después he escuchado que dicen que este tipo de imágenes, así con los rituales que se hacen y todo eso, llegan a ser habitados por entidades o así, y es lo que pues tal vez te produce este frío, que cuando te acercas como que sientes un frío más fuerte, es eso, o como que sientes que hay algo ahí, como que sientes esa presencia, y a lo mejor de niño eres más susceptible a hacerlo, ¿no? Ahorita ya de adulto, pues igual no tanto, pero por ejemplo, yo siento que esto de las imágenes católicas, pues sí son como, para mí, en cierto modo, hasta perturbadoras de cierta manera. Por ejemplo, la Virgen que está sangrando, que está llorando lágrimas negras así, que está vestida de negro. ¿Y que tiene sus ojos en un plato? Esa es otra, esa es la Santa Lucía Ah, que esa le es otra. llaman. Imagínate, Fíjate, yo veía esa imagínate esa clase imagen de imágenes. y sí se me hacía como muy, ay, no Uh, sé, tétrico, o sea, digo, uh, bueno. No, la que yo te digo es la dolorosa, la que Ujú. está llorando y está vestida de negro. Pero sí, sí, o sea, esa es una sensación terrible. Aparte, después cuando me llegué a enterar de todas las historias que se contaban acerca de estas imágenes, por ejemplo, que sangraban o ¿Lloraban que le sangre? latía el corazón o que, no sé, cosas bien raras o que se movían, que cambiaban de posición, a mí no me parecía algo milagroso, realmente me espantaba, a mí me asustaba eso. Hay una leyenda de un poblado, no lo vamos a mencionar aquí, pero dicen que en ese lugar ocurrió algo muy feo, dicen que las imágenes cobraron vida y literalmente bajaron y se movían, pero fue una cosa, sí, fue algo satánico, porque fue una cosa horrenda y que ese lugar, pues hasta la fecha ya no hablan de eso y es un lugar que está como abandonado. Y solo queda de boca en boca. Ándale, pero sí te asusta, ¿no? Y de cierta manera tú dices, no, pues es Pues que yo sí he estado en cierto lugar, en cierta parte, y yo he sentido, he visto, no sé, como que se movió, como que me miró, como que, y cuando volteo y veo, pues no, no hay nada, pero sientes este frío, y a veces uno se queda pensando, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué suceden este tipo de cosas?
Y ya cuando tú entras al mundo de, no sé, de lo que es la brujería o de todo esto, el misticismo, brujos, hechiceros, los que practican magias y rituales y hacen altares y trabajos y que utilizan estas imágenes incluso católicas por y dices, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo hacen? Por este sincretismo que existe y entonces ya te explican, no, pues es que mira, esta imagen así, 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 y esta historia es así, y te das cuenta que ya desde mucho, mucho tiempo atrás, antes de que llegara la Iglesia Católica, pues ya existían, ellos tenían como sus diosas, sus deidades, por ejemplo, allá en lo que es en lo que ahora es México, la Ciudad de México, en donde fue el asentamiento donde se encontró el águila devorando una serpiente, entonces en esta zona había, pues dicen había un río y dicen que ahí, bueno, todo lo que es las aguas dulces y eso adoraban una diosa que es lo que ahora conocemos como la Llorona, Claro. y que este ser, pues, antes de la llegada de los Llorar. españoles, ajá, antes de la llegada de los españoles, la escucharon gritar, ay, mis hijos, ¿qué será de mis hijos? ¿Dónde me llevaría a mis hijos? Y pues los antiguos habitantes de lo que es el territorio de esta zona de Mexicano. México, sí decían que pues era esta diosa de las aguas, incluso le ofrendaban en el agua Le a este llamaban ser. Coatlicue, ¿no? No, no, No es tiene otro Coatlicue. nombre, no, tiene otro nombre, pero este ser, por ejemplo, si tú vas a zonas del sur de América, como lo es Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, Pero, vas a encontrar que también hay una deidad mujer, femenina, claro. que también es como la Bueno, patrona de las aguas. Por ejemplo, en Cuba, la famosa Virgen del Cobre, que es como la que es la parte sincretizada en la religión católica, pero es una deidad que ellos tenían antiguamente que reinaba en las aguas dulces, porque para las aguas saladas ¿es otra? es otra, ajá. O sea que imagínate todo lo que viene siendo, o sea, toda esta historia enorme acerca de todo, cómo surgen todas estas imágenes, seres. Y bueno, en el catolicismo te encuentras un resto de vírgenes y luego te dicen, no, pues es que todas son María y no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Pero pues incluso, Pues creo que era una forma de decirle, o sea, cuando tú llegabas a un pueblo y veías que ya tenían a su diosa, pues que decías, ah, pues se les apareció María. Bueno, no sé, si yo fuera sacerdote eso le diría a la gente para engañarla, ¿no? Ah, pues es María. Y yo la conozco como María. Y pues les daría a fumar María, ¿no? A modo de que a la gente le guste. Y fíjate que yo tenía un profesor de historia. Yo tenía un profesor de historia y este profesor de historia nos contaba, pues, relatos, ¿no? Y uno de sus relatos favoritos era de cómo ponían las ofrendas, pues, los franciscanos y los jesuitas y los predicadores de esa época que, pues, traían con ellos la religión católica de los reyes españoles. Entonces lo que ellos hacían era que, pues como los indígenas en un momento se quedaron sin tierra, se quedaron básicamente en la nada, pues tenían hambre, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era que salían, ponían unas ofrendas y las dejaban afuera de sus patios, de sus conventos, de sus iglesias, en sus atrios. Y llama especialmente la atención esta imagen de la cruz que está sobre una pirámide redonda de 3 escalones, que representa a Tlaloc. Entonces los indígenas reconocían ahí a su deidad, ¿no? Ahí está Tlaloc, mira, es el señor del agua. Y al ver que tenían alimentos encima, pues no les quedaba otra con el hambre, pues de acercarse y comer lo que pudieran. Entonces, ¿qué pasaba? Se aparecían los sacerdotes y los pocos indígenas que no habían logrado escapar, que se quedaban ahí, pues empezaban a ser evangelizados de esa manera. Mira, mira, esta es tu deidad, y todo lo que estás comiendo es bueno, nos vino de Dios. Y el campesino se quedaba, ¿no? Pues Dios es claro, porque ellos pues, creían en eso, ¿no? Ellos no conocían, pues lo que ahora nosotros conocemos como Jesús o como el Dios judeocristiano, porque pues eso viene de ahí, ¿no? Y entonces ellos empezaban a interpretar a ese señor como Tlaloc, no era como el Dios que nosotros estamos acostumbrados a ver, con el que ya crecimos nosotros. Y decían, pues sí, es bueno, lo que nos está diciendo aquí el sacerdote es real, porque nos está dando de comer. mm, Entonces, por medio del estómago, pues, a mucha gente empezaron a ujú, meter en esta religión. ¿Qué pasó después? Pues que poco a poco fueron desapareciendo las antiguas religiones, ujú, fueron desapareciendo las antiguas deidades, y fueron
poco a poco siendo reemplazadas. ¿Qué pasaba? Llegaban, hablaban de, no sé, vamos a poner un ejemplo de la Tonantzin. Había un montón de campesinos adorando a la Tonantzin, llevándole ofrendas, llevándole flores, De hecho, Tonantzin, ¿qué o significa? ¿Viejita o la qué? madrecita. La madrecita. O bien, no le llevaban nada de esto, pero tenía cierta interpretación, como la sabiduría del monte, o como una especie de espíritu que se percibía en el monte, por así decirlo, como una entidad. Tienen como varias facetas, ¿no? Y tienen muchas facetas, Ujú. no me interrumpas. Ok. Por ejemplo, con la Tonantzin, ¿no? Entonces, al saber los sacerdotes, pues, ¿qué dicen? Pues ha de ser una deidad, ha de ser un demonio que está ahí. Vamos a decir que es María y que adoren a María. Ujú. Obviamente el campesino pues iba con la idea de que seguía adorando a Tonantzin, ¿no? Pero pues ya le habían puesto un templo y ahora ya le llamaban María. Y lo mismo pasó con el señor de Chalma, que pues era una cueva y adentro de la cueva se dice que adoraban a Osteotor y ponían, bueno, había una imagen de este ser ahí. ¿Qué pasaba? Que los jóvenes iban a ese lugar a meditar. Se dice que no era tanto una adoración, sino más bien era una especie de introspección que los jóvenes hacían cuando llegaban a cierta edad. Era una especie de costumbre que se tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un día llegan los sacerdotes, ven la imagen y pues inmediatamente la interpretan como que es el demonio, la tumban, demuelen todo y en su lugar colocan un crucifijo grande. Y cuando aparecen pues, los jóvenes que de por sí iban a peregrinar al sitio, ven este crucifijo grande, enorme, y pues se les empieza a contar la leyenda de que, pues que el dios cristiano venció al demonio que estaba ahí. Y pues muchos dicen, no, pues es más poderoso, hay que adorarlo. Y esto ya era una especie de adoración, ya no era tanto el tema de la introspección, de que ibas a meditar ese lugar, a pensar en ti mismo, a pensar en todo lo que estabas haciendo y cuál era el camino que ibas a seguir, sino que ya ibas precisamente a adorar a esta nueva deidad que pues estaban imponiendo. Sí, y de hecho pues los frailes de la época no se iban a tomar el tiempo de estar comprendiendo qué era lo que estaban haciendo los indígenas. Se cree que por ejemplo aquí la cultura, la forma de representar, un ejemplo de representar cualquier situación de la vida cotidiana es más mental, más, ¿cómo se le dice? No es como por ejemplo tú que te saquen una foto cortando una cebolla y que esa foto diga, ah, estás cortando la cebolla. Ujú. No. Es como que tú tengas la cebolla en la mano y con una estrella la estés partiendo. Con una estrella de 5 picos. Básicamente estás cortando la cebolla, pero es de una manera más cósmica, más imaginativa. Tú tienes que interpretarlo. Entonces, pues no se iban a poner ahí como que en los zapatos del indígena a ver cómo era que él veía el mundo, sino hacerle ver al indígena el mundo a través de los ojos de los españoles, que era adoración, adoración ciega a una deidad. Esto por conveniencia, porque la deidad básicamente era la representación del rey. Si tú le faltabas a la deidad, a la imagen, le estabas faltando al rey. Obviamente no, pues al rey se lamentabas cuando nadie te veía, pero a la imagen no se la podías mentar porque ésta te veía todo el tiempo, a donde fuera que estuvieses. Entonces eran como los ojos del rey, pero de una forma, pues lo que pasa con los celulares, ¿no? Que creyeran que era... Sí. Algo así. Ujú, ujú, Entonces ya, pues ya te decían, no puedes robar, no le puedes robar a tu patrón, aunque el patrón era el que te estaba explotando a ti, ujú. pero esa era la situación. Ah, qué Podíamos miedo. aprovechar esto, ¿no? Sí. Y algo, para poner un ejemplo, por ejemplo, de la representación, en lo que es el área de México, no se han visto como tal representaciones sexuales, así muy, ¿cómo se le dice? Explícitas. Explícitas, Ujú. pero sí las hay, pero son mentales. Es como que, como por ejemplo alguien que está agarrando una serpiente y vamos a decir que la serpiente es el símbolo fálico. No es como más al sur, como en el Perú, que hay representaciones explícitas donde se representa el sexo oral, el sexo anal y todas las costumbres que tenían los indígenas. Ujú. Aquí sí las hay en lo que es el área de México, digamos en el norte, pero no son explícitas, son más mentales. No es tanto porque igual le tuvieran miedo, porque los indígenas tenían una percepción del sexo muy distinta a la que tenían los españoles. Para ellos no era algo pecaminoso, era algo como comer, fumar o beber, así de simple, y no lo relacionaban con la reproducción. O sea, ellos no tenían ese razonamiento ni esa lógica de saber que cuando tenían sexo, hombre y mujer, la mujer podía quedar embarazada. Simplemente los niños nacían y eran de todos. Entonces ellos tenían esa cosmovisión distinta a la de los españoles. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan los españoles empiezan a meter
pecados por acá, pecados por allá, y básicamente es un condicionamiento, que por cierto hay una psicóloga que por ahí tiene un libro que habla de ese condicionamiento. Y dentro de ese condicionamiento entra también la religión. ¿Por qué? Porque para condicionar eso decían, bueno, no puedes hacer esto porque es pecado y vas a arder en el infierno. ¿Y por qué voy a arder en el infierno? ¿Quién me va a enviar ahí? Pues Osteoteot, tu Dios, nada más que yo lo conozco como Jesús. Sí. Oye, pero es que Osteoteot es el Dios del pensamiento. Pues sí, Jesús también es el Dios del pensamiento. Él pone pensamientos buenos y malos en tu cabeza. Oye, pero si es bueno tu Dios, ¿por qué entonces tengo pensamientos malos? ¿También me los pone tu Dios? Esos son del diablo. Y siempre te iban a sacar una distinta, a modo de que estuvieras bajo ese control. Y obviamente muchos no se lo creían, ¿no? ¿No? Pues, ¿por qué me voy a creer que tu Dios es mejor que el mío? Es más, son diferentes. ¿Y qué decían los españoles? No, no son diferentes, es el mismo. Es el mismo. Ah, ¿no quieres? Échenle a los perros, literal. Y entonces bajo el miedo, bajo las amenazas, bajo lo que fuera, pero de alguna manera llegaba ese condicionamiento. ¿Cómo me habías dicho que se llamaba la Llorona o el nombre que le daban? Cihuacóatl, Que dicen que era la misma. la señora de las serpientes. Sí, y bueno, de hecho dicen que aparecía en el lago de Texcoco antes de la llegada de los españoles. Dicen que más de 10 veces sucedieron estos presagios antes de la llegada de los conquistadores. Y pues ella sí es considerada uno de los personajes femeninos más importantes de lo que es la mitología mexicana. Más influyentes. Y tiene una relación importante con la brujería tradicional mexicana. A ella se le ofrendan cosas en el agua, como te comentaba. Y pues, por Ok. ejemplo, si tú vas, no sé, al sur, más al sur de la República, Pues creo que por eso vaciaron el lago de Texcoco, ¿no? Porque pensaban que iban a encontrar oro, ofrendas de oro allá adentro. ujú, ¿Y si las habrán encontrado, me pregunto yo? pues quién sabe, O la sea, porque verdad. drenaron todo el lago, básicamente. Secaron todo, llenaron con basura, y por eso ahora cada año se inunda en esa zona. De hecho, ves que continuamente sufren mucho de la falta de agua, pero sin embargo en los tiempos de lluvia, pues llegan las inundaciones terriblemente. Pero como te comentaba, si tú viajas más al sur, lo que es Colombia, Venezuela, toda esa zona, pues encontramos a lo que es Oshun, que también tiene su equivalente con la Virgen de la Caridad del Cobre, y es la de las aguas dulces, los ríos y los arroyos y las cascadas. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos da mucho gusto que hayan llegado hasta aquí. Dejen su comentario para que sea debidamente ignorado. Gracias. Gracias. Esto ya se acabó. Ah.